Hola amigos, qué grato tenerlos por acá. Bienvenidos una vez más a La Cuentacuentos, el espacio donde los libros no solo se leen, sino que se sienten. Aquí exploramos historias que nos enfrentan a lo más profundo del ser humano, sus miedos, sus pasiones, sus contradicciones y también sus verdades. Hoy nos adentramos en una obra que no habla de monstruos externos, sino de aquellos gigantes invisibles que habitan dentro de nosotros y que, sin darnos cuenta, gobiernan nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. Se trata de Los Cuatro Gigantes del Alma de Emilio Mira y López, y hemos querido prepararte un resumen especial para que lo disfrutes y sobre todo lo apliques. No siendo más, comencemos. Una cartografía del alma humana. En Cuatro Gigantes del Alma, propone una visión profundamente humanista de la psicología. El libro no pretende clasificar enfermedades mentales, ni ofrecer recetas terapéuticas rápidas, sino ayudar al lector a comprender las grandes fuerzas emocionales que gobiernan su vida cotidiana. El autor parte de una premisa fundamental, y es que el ser humano no es un ser racional que a veces se emociona, sino un ser emocional que a veces razona. Los gigantes que son el miedo, la ira, el amor y el deber, no son defectos ni vicios morales, sino energías primarias que han acompañado al ser humano desde sus orígenes. Son inevitables, poderosas y necesarias, pero el drama aparece cuando no se las reconoce, se las reprime o se las deja actuar sin control. En ese caso, estas fuerzas dejan de servir a la vida y se convierten en tiranos internos. Comenzamos con el primer gigante. El miedo, un guardián que puede convertirse en carcelero. Para Emilio Mira y López, el miedo es la primera voz que el ser humano aprende a escuchar. Aparece incluso antes de que podamos nombrarlo, inscrito en el cuerpo como un reflejo de conservación. Gracias a él, la vida se protege a sí misma. El miedo avisa, frena, alerta. Sin embargo, esta emoción primitiva no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado. Su lenguaje es siempre el mismo peligro. El problema comienza cuando el miedo deja de responder a amenazas concretas y empieza a alimentarse de hipótesis, recuerdos y anticipaciones. El ser humano no teme solo lo que ocurre, sino lo que podría ocurrir. En ese punto, el miedo se emancipa de la realidad y se instala en la mente. Ya no se huye de un objeto externo, sino de una posibilidad. Y contra una posibilidad, no hay refugio. Mira y López observa que este miedo interiorizado produce una forma particular de sufrimiento, la angustia. La angustia es un miedo sin rostro, una sensación permanente de amenaza que no permite descanso. Bajo su influencia, la persona empieza a evitar decisiones, pospone acciones, renuncia a deseos legítimos y construye su vida alrededor de la seguridad. Pero cuanto más intenta protegerse, más pequeña se vuelve su existencia. El miedo, que nació para defender la vida, termina impidiendo vivirla. No se trata de eliminar el miedo, eso sería imposible y peligroso, sino de devolverlo a su función original. Cuando el miedo es comprendido, deja de paralizar y vuelve a ser un consejero prudente. El individuo recupera entonces la libertad de actuar, aún con temor, y descubre que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de no obedecerlo ciegamente. Seguimos con el gigante número 2. La ira, la energía de la agresión, la mala fama de la ira socialmente. La ira ha sido demonizada. Se la asocia con violencia, brutalidad y pérdida de control. Sin embargo, Mira y López insiste en que la ira es una fuerza vital, indispensable. La ira aparece cuando algo bloquea nuestros deseos, se percibe una injusticia, se vulneran nuestros límites. La función sana de la ira es en su forma equilibrada: energía para defender la dignidad, impulso para cambiar situaciones injustas, motor de la autoafirmación. Sin ira el individuo se vuelve sumiso, tolera abusos, renuncia a sus derechos. La ira explosiva que se presenta cuando la ira no se regula y se estalla de forma desproporcionada, destruyendo relaciones y generando culpa posterior. Este tipo de ira no construye, solo descarga tensión, y la ira reprimida se vuelve el enemigo silencioso, y es considerada como la más peligrosa. La ira contenida, sobre todo cuando la agresión no se expresa hacia afuera, se dirige hacia el interior. Domesticar la ira. La propuesta del autor no es eliminar la ira, sino transformarla de destrucción en creación, de violencia en firmeza, de impulso ciego en acción consciente. La ira debe convertirse en voluntad activa, no en explosión ni en veneno interno. Si el miedo empuja a retroceder, la ira impulsa hacia adelante. Para Mira y López,
La ira es la reacción natural del organismo cuando algo se interpone entre el individuo y lo que considera legítimo. Nace de la frustración, de la injusticia, del atropello, y por eso posee una enorme carga de energía. Es una emoción caliente, intensa, difícil de contener, y precisamente por eso ha sido históricamente mal comprendida. La ira no es sinónimo de violencia. En su forma sana, es la base de la autoafirmación, la fuerza que permite decir no, poner límites, defender la propia dignidad y resistir la humillación. Sin ira, el ser humano se vuelve dócil hasta el punto de aceptar lo inaceptable. Pero esta misma energía, cuando no encuentra una vía adecuada de expresión, se vuelve peligrosa. Cuando la ira estalla sin control, arrasa con todo a su paso. El individuo pierde el dominio de sí mismo y descarga su tensión sobre otros, dejando tras de sí culpa, destrucción y arrepentimiento. Pero aún más grave es la ira que no estalla, la que se reprime por miedo, educación o conveniencia. Esa agresión contenida no desaparece, se vuelve hacia el interior, envenena lentamente la vida emocional y acaba manifestándose en forma de enfermedades, resentimiento crónico o autodesprecio. Mirai López insiste en que la ira debe ser transformada, no negada. Domesticarla no significa apagarla, sino darle dirección. Cuando la energía agresiva se canaliza hacia la acción consciente, la creatividad o la lucha justa, deja de destruir y comienza a construir. La persona ya no se siente víctima ni verdugo, sino agente de cambio. Tercer gigante, el amor, la fuerza de la cohesión y necesidad vital. Entre todos los gigantes, el amor es quizá el más idealizado. Mirai López lo aborda con respeto, pero también con una lucidez poco complaciente. Para él, el amor no es una fantasía poética, sino una necesidad profunda de conexión. El ser humano no soporta el aislamiento prolongado, y el amor surge como respuesta a esa soledad esencial. Amar implica salir de uno mismo, entregarse, identificarse parcialmente con otro ser. En esa experiencia hay plenitud, sentido y expansión. El amor cohesiona, integra, da dirección a la vida, pero precisamente porque es tan poderoso, también puede volverse peligroso cuando pierde equilibrio. Cuando el amor se convierte en el único eje de la existencia, el yo empieza a desdibujarse. La persona deja de ser alguien para convertirse en alguien para otro. Aparece la dependencia, el miedo constante a la pérdida y la renuncia progresiva a la identidad propia. En ese estado, el amor ya no libera, sino que encadena. Mirai López advierte que un amor mal integrado deja al individuo indefenso frente a la ausencia. Si el ser amado desaparece por abandono, distancia o muerte, la persona siente que todo su mundo se derrumba. No queda dolor solamente, queda vacío. Por eso, el amor sano no exige la anulación del yo, sino su fortalecimiento. Amar bien es compartir desde la plenitud, no desde la carencia absoluta. Cuarto y último gigante. El deber, la cima de la responsabilidad humana. El deber como construcción social. El último gigante es también el más humano. El deber no nace del instinto, sino de la vida en comunidad. Es la conciencia de responsabilidad, la aceptación de normas, la capacidad de responder por los propios actos. Sin deber, no hay sociedad posible. Sin embargo, es también la fuente de uno de los conflictos más profundos del alma humana. El deber suele sentirse como una imposición que choca con el deseo. Frente al quiero aparece el tengo que. Cuando esta voz es demasiado rígida o externa, el individuo vive bajo una presión constante. Aparece la culpa, el miedo a fallar, la sensación de estar siempre en deuda con los demás o consigo mismo. Mirai López distingue con claridad entre el deber impuesto y el deber elegido. El primero somete, el segundo libera. La verdadera madurez psicológica surge cuando el individuo internaliza sus valores y actúa en coherencia con ellos, no por temor al castigo ni por necesidad de aprobación. En ese momento, el deber deja de ser una carga y se convierte en una forma de afirmación personal. Elegir el deber conscientemente da sentido a la vida, porque permite al ser humano sentirse autor de sus actos. Ya no obedece ciegamente, sino que responde con responsabilidad. La armonía final. Para Mirai López, la salud mental no consiste en silenciar a estos gigantes, sino en lograr que convivan, sin dominarse unos a otros. Cuando el miedo protege sin paralizar, la ira impulsa sin destruir, el amor une sin disolver, y el deber guía sin oprimir. El individuo deja de ser prisionero de sus emociones y comienza a gobernar su vida. El mensaje final del libro es exigente y liberador a la vez. Nadie puede vivir plenamente
mientras siga refugiándose en excusas. La madurez comienza cuando el ser humano acepta que no puede elegir sentir o no sentir, pero sí puede aprender a responder conscientemente a lo que siente. El libro es, en el fondo, una invitación radical a dejar de usar excusas y asumir la responsabilidad de la propia vida emocional. No somos esclavos de nuestras pasiones, somos responsables de aprender a gobernarlas. Y bien, amigos, hasta acá este breve resumen de este maravilloso libro. Cuéntame si quieres que profundice más en estos 4 gigantes, y con gusto lo haremos. Gracias por acompañarme en este viaje por las profundidades del alma. Si esta historia te hizo pensar, incomodarte o mirarte hacia adentro, entonces el libro cumplió su propósito. Y este canal también. Recuerda que entender lo que sentimos es el primer paso para no ser dominados por ello. Si te gusta explorar libros que dejan huella, suscríbete a la Cuentacuentos, activa la campanita y sigue caminando conmigo entre historias que no se olvidan fácilmente. Nos vemos en el próximo relato.